existen sentidos que son propios de nuestro cuerpo, como hay otros que son propios de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es una organización muy distinta de la que constituye nuestro cuerpo. El espíritu tiene ojos y oídos, como posee también el tacto, el gusto y el olfato. Sus ojos pueden alcanzar a ver 10.000 años más lejos que los ojos del cuerpo, y sus restantes sentidos son asimismo infinitamente superiores, de modo que en el plano corporal estamos haciendo uso de una serie de sentidos de orden muy inferior. El ojo corporal, comparado con el ojo del espíritu, no es más que un simple atisbo, una pobre promesa de lo que es la profunda mirada espiritual. Los sentidos todos del cuerpo, comparados con los del espíritu, son relativamente burdos, y están, por consiguiente, dispuestos para ser empleados en un plano de vida relativamente tosco. Nuestro cuerpo, con sus groseros sentidos, está formado para trabajar como quien dice en minas de carbón, aunque destinado a esferas más altas. Sin embargo, existe la posibilidad para el cuerpo de modificar su estado y con el propio espíritu trasladarse a más elevados y más sutiles órdenes de existencia, pues nuestro cuerpo posee en verdad ojos clarividentes y oído finísimo, pero no pueden alcanzar en nuestro medio todo su desarrollo, tal como algunos animales tienen cerrados estos sentidos en su primera infancia. En algunas personas, en cambio, estos sentidos se abren muy prestamente y aún antes que los demás sentidos de orden espiritual, lo cual constituye una sazón prematura. El ojo clarividente es el ojo espiritual, y está como colocado en el pináculo de todo pensamiento. Dirigid vuestro pensamiento a Londres, y si tenéis desarrollado el ojo espiritual, con el pensamiento vuestro él llegará a Londres también. Y otro tanto sucede con el oído espiritual y con los demás sentidos del mismo orden, los cuales nunca constituyeron ni constituyen un don especial para algunas personas, pues son propios de todos nosotros y en todos nosotros se hallan en germen. Nuestros sentidos espirituales han quedado en nosotros inutilizados, desde el nacimiento, por una continua falta de ejercicio, y de esta manera han llegado a perder sus naturales condiciones de acción. Cuando abandonamos nuestro cuerpo al sueño, caemos en un estado semejante al de una persona que por cualquier motivo queda ofuscada o aturdida. Vemos sin mirar y oímos sin escuchar. En ese estado nuestros ojos espirituales pueden ver, pero no guardarán memoria muy distinta y clara de lo que han visto. En un estado parecido podemos retener la imagen, más o menos confusa, de una multitud de rostros que vimos a nuestro lado, pero esto es todo. En condiciones del todo semejantes a esas, puede el espíritu salir del cuerpo y vagar en torno de él o deslizarse muy lejos. ¿Hace nuestro espíritu entonces lo mismo que un niño a quien no se permite salir fuera de la puerta de su casa, pues que en cuanto haya ocasión se escapa, dando gusto a su capricho o su fantasía? Así hemos dejado en el cuerpo nada más que los físicos o materiales sentidos de la vista, del oído y del tacto, convirtiéndolo en asiento de sentidos totalmente ineducados, y por los cuales, empero, nos hemos de guiar, pues siempre nos enseñaron a negar la realísima existencia de los verdaderos sentidos. Enseñar a un niño, así que empieza a despertar su conciencia, a no creer tal y como es lo que ve y lo que oye, resultaría siempre en menoscabo de la perfección de sus sentidos. Pero educándose el niño por sí mismo y gradualmente, aprende a hacer uso de sus sentidos corporales del modo más perfecto y apropiado. El niño no tiene idea exacta de la distancia. Quiere alcanzar cosas que están muy lejos de él, imaginándose que las tiene al alcance de su mano. Se arrojaría a los precipicios si se lo dejase abandonado a su propio impulso, y a costa de muy duras experiencias aprende que no se puede tocar el carbón encendido o el hierro candente. Necesita muchos años para la educación de sus sentidos corporales, hasta poder usarlos adecuadamente. Nuestro espíritu tiene sus sentidos propios, los cuales carecen de exteriorización normal en este plano de existencia, pero año tras año, perennemente, los dejamos sin ningún ejercicio ni educación. En lo que llamamos sueños, no vemos nunca con los ojos ni oímos con los oídos corporales, sino que vemos y oímos con nuestros sentidos espirituales. Al dormir nos queda el cuerpo casi literalmente muerto, mientras que el espíritu permanece vivo, hallándose entonces en condiciones casi iguales a las del niño cuando no tiene todavía bien educados los sentidos físicos. ¿Qué idea de nuestros sentidos espirituales hemos de tener entonces, si los hemos de comparar con los del cuerpo, por haberlos dejado siempre abandonados?
entonces es cuando somos nosotros mismos, pero quedamos bajo la impresión de que no hemos abandonado todavía la envoltura que nos cubre durante el día, o sea el cuerpo, y juzgamos todo lo que vemos con arreglo a una serie de sentidos muy inferiores, los físicos, pues de los espirituales no aprendimos a hacer uso jamás. Durante la noche, con el abandono del cuerpo, nos transformamos o pasamos a ser un verdadero espíritu viviente, empero quedamos como sin acción propia, a causa de que hemos de hacer uso de los sentidos espirituales en la misma forma que durante el día usamos los sentidos físicos o corporales. De ahí que usemos muletas, teniendo en realidad dos buenas y muy sanas piernas, a las cuales les falta solo un poco de práctica para que podamos andar bien con ellas. Muchas personas que están completamente separadas de su cuerpo se hallan en esas mismas condiciones, y es cuando principalmente pueden mezclarse con nuestros espíritus al quedar estos separados de nuestro cuerpo, pudiendo ser atraídos con facilidad hacia ellos a causa de que nuestro espíritu, después de haber permanecido tan largo tiempo ineducado, ha adquirido ya la costumbre de andar a ciegas. Nuestro espíritu ha llegado a caer en estos hábitos tan perjudiciales a su acción del mismo modo que nuestro cuerpo adquiere también ciertas viciosas y rutinarias costumbres, que luego muy difícilmente logramos abandonar. Vemos todos los días hombres que, sin propósitos y sin aspiraciones de ninguna clase, confían y esperan, sin embargo, en que algo les ha de divertir o entretener. Un hombre que vive sin propósito y sin aspiración alguna en esta vida, pronto verá su inteligencia degenerar y hacerse muy inferior. Nuestro yo espiritual está en estas mismas condiciones, por causas totalmente iguales. Con frecuencia se halla fuera del cuerpo rodeado por otros espíritus también sin propósito y sin aspiración determinados, y no sabe nunca lo que con ellos hace o puede llegar a hacer. La más viva fantasía no podrá nunca llegar a describir lo que cada uno de nosotros hace o ejecuta durante la noche, solo o junto con otros espíritus. Estos miles y miles de ciegos que han abandonado temporalmente el cuerpo, se extravían, andan y corren a tientas por todas partes, por sus casas, por las calles de las ciudades y por los campos, unas veces cerca, otras veces muy lejos, pero no están nunca dormidos, sino despiertos, aunque andan y discurren como hallándose en un sueño, que no es un sueño en realidad. Algunas veces sucede que abre el espíritu sus ojos, y entonces ve a gente conocida o extraña, escenas que le son muy familiares o que no ha observado jamás. Pero en casi ninguna ocasión nos dejan estos descubrimientos una verdadera satisfacción, pues hemos sido inconscientemente educados en la incredulidad de lo que vemos hallándonos en ese estado. Por esto nunca aceptamos como realidad nada de eso, y lo que la inteligencia de un modo tan persistente rehúsa aceptar como cosa real, nunca la memoria lo retendrá considerándolo verdadero. Sucede a algunas personas que, al morir, cree su espíritu que se halla todavía en posesión del cuerpo físico, y puede permanecer en esta situación durante muchos años, viviendo con nosotros y figurándose hasta que duerme y come con nosotros, siempre en ese grado de existencia que, aunque les hace invisibles a nuestros ojos, están, sin embargo, cerca. Por esto puede afirmarse que, en esta situación, el espíritu tiene sentidos que corresponden exactamente con los nuestros, y puede usar de ellos a sí mismo como usamos de los que nos son propios, y es que no hay en la naturaleza transiciones violentas de ninguna clase. Los seres, al abandonar el cuerpo físico, no siempre entran enseguida en una gloriosa condición de existencia, a menos que su inteligencia estuviese ya muy despierta en su vida terrena, caso en el cual podrían apreciar cada cosa correspondiendo estrictamente con su cotidiana experiencia. En el mundo invisible, nuestros amigos pueden también recibirnos al llegar como recibimos a los huéspedes en nuestra propia casa, pero solo somos huéspedes, pues no podemos permanecer en estos círculos a menos que, espiritualmente formemos ya parte de ellos. Y si un espíritu es de un orden inferior, estará obligado, después de algún tiempo, a volver al orden o plano espiritual a que pertenecía en el momento de abandonar su cuerpo físico. No podemos comenzar a construir el propio edificio por arriba, y nuestra morada en el espacio la hemos de construir nosotros mismos, con el propio esfuerzo. Esto podemos hacerlo más concienzudamente y con mayores ventajas aquí en la Tierra, mientras disponemos del cuerpo físico, que más adelante, cuando ya el cuerpo nos ha abandonado, ya que es ley de la naturaleza que esto lo hayamos de hacer nosotros mismos, aunque solo puede cumplirse en el transcurso de muchas individualidades, pues son necesarias mucha ciencia y mucho poder desarrollado en algunas de las más elevadas esferas de la existencia.
Todos estos órdenes espirituales están fuera de nuestro poder de comprensión, pero de este mismo modo podemos decir que ha sido y es aquí hecha la construcción de nuestros templos, o sea nuestro propio espíritu, y este nada mejor puede desear de nosotros sino que levantemos su templo, como hacemos en la tierra, y con el mismo felicísimo resultado. Esto es tan sencillo, al cabo, como la edificación de la propia felicidad individual, aunque en más grandes y más amplias proporciones. Nuestro primer error, al considerar el fenómeno físico que llamamos sueño, consiste en creer que el espíritu no se aleja del cuerpo, por lo cual, lo primero que hemos de hacer es procurar huir de esta clase de equivocación. Hemos de fijar bien esta idea en la mente antes de dormirnos, de manera que si despertamos en lo que solemos calificar de sueño, sepamos ya que no hemos de usar entonces para nada el cuerpo físico. Antes de dormirnos hemos de fijar también, tan profundamente como podamos, la concepción que tengamos del propio espíritu, lo mejor, la organización invisible que durante el día nuestro cuerpo emplea. La última idea que hemos tenido al dormirnos es la misma que perdura vigorosamente en nuestro espíritu en el momento en que éste abandona el cuerpo, y si persiste en él, nos acompañará en esto que llamamos nuestros sueños, y será la guía mejor para el descubrimiento o reconocimiento definitivo de nuestro verdadero yo, todas las veces que saliera y se alejara el espíritu de nuestro cuerpo. Tengamos, pues, siempre presente este reconocimiento de nosotros mismos como espíritu, fijando esta idea en nuestro cerebro, y no dudemos que será de gran ayuda a nuestros amigos invisibles de la otra vida, para reconocernos y para despertar y mantener en nosotros el conocimiento del verdadero yo. El más sabio y el más poderoso espíritu, que durante el día o mientras esté en posesión del cuerpo os podrá dar abundantísimas fuerzas intelectuales, puede muy bien ser hábil para hacer lo mismo cuando sea separado del cuerpo, o sea por la noche, en las horas del sueño, en las condiciones de que antes hemos hablado. He aquí por qué muchas veces, en lugar de subir durante la noche a más altas regiones del espíritu, descendemos, aunque a ciegas y por la sola fuerza de un hábito de antiguo contraído a esferas mucho más profundas. De ahí también que mientras estamos en plena posesión del cuerpo, podemos portarnos como bien educados y vivir durante el día en las más elevadas regiones intelectuales. Sucede todo lo contrario por la noche, a pesar de estar bien educados en la escuela de los sentidos físicos, pues el espíritu, al abandonar el cuerpo, no puede llevarse esa educación consigo. Y es que entonces vemos y oímos con los sentidos propios del espíritu, y creemos, sin embargo, estar en uso todavía de los sentidos corporales, lo que origina en nosotros una gran confusión que no hay palabras que puedan expresar, pues no existen en esta vida condiciones similares que nos permitan dar de ella ni siquiera una idea aproximada. Necesitamos ofrecer a nuestros poderosos amigos del mundo invisible, al abandonar el cuerpo, siquiera una indicación que los guíe para que puedan ayudarnos al despertamiento espiritual, para que, una vez descubierto nuestro verdadero yo, podamos dirigirnos a la región o esfera que nos es propia. La idea bien firme de nuestro yo como espíritu, con una existencia distinta y aparte de la existencia del cuerpo, puede ser para nosotros una guía. Una idea es cosa tan real, que puede compararse con un alambre telegráfico, viniendo a ser como el hilo de comunicación tendido entre ellos y nosotros, pues no estaremos siempre unos y otros en el mismo grupo o en las mismas e inferiores capas de la existencia. Es claro que ellos pueden descender, si lo desean, pero prefieren atraernos hacia su mansión propia, como si dejáramos al país en que habitan, donde todo es tan hermoso y tan extraordinario, que no hay pluma que lo describa ni pincel que lo pinte, y donde ni en una muy pequeña parte siquiera podemos vivir actualmente. Si supiésemos mantener siempre firme este recuerdo durante el día, mientras el espíritu está en plena posesión del cuerpo, sería lo mismo que traer a la tierra la vida celestial, constituyendo ello como un impulso dado en la buena dirección para llegar al completo abandono de los placeres bajos y dedicarnos a la realización de una más elevada y pura existencia. Pero toda abnegación y todo sacrificio ha de tener un propósito. Y aquí el romper totalmente con los placeres efímeros, que dejan siempre tras sí penas duraderas, ha de conducirnos a la obtención de un inmenso placer que nunca nos producirá dolor de ninguna clase. Con cuanta mayor persistencia, en el momento de dormirnos, fijemos en el cerebro la idea de que no hemos de usar ya de nuestros sentidos corporales, al cabo de algún tiempo de permanecer en ese estado que llamamos sueño, tanto más fácilmente descubriremos esta clase de verdades, exclamando entonces con entero conocimiento: esto es tan real como lo es mi cuerpo y tanto como lo es mi vida durante el día, y lo único que sucede es que me hallo en un diferente estado de existencia.
En las condiciones en que ahora se efectúa, la vida del espíritu que se realiza fuera del cuerpo durante la noche, más produce en él un vano desgaste de fuerzas que una verdadera vivificación y robustecimiento de las mismas. Inconscientemente podemos vernos arrastrados hacia personas o escenas que nos sean repulsivas, conducidos por corrientes espirituales bajas y groseras, y por ellas llevados, así como un niño ignorante que intenta vadear un río, y es arrastrado por la imperiosa corriente. No sabemos nada de la acción del espíritu en las movedizas corrientes espirituales, y deberíamos advertir que las más bajas y malas o de inferior naturaleza son muy poderosas en las capas más próximas a la tierra. Nada sabemos tampoco de nuestro poder como espíritu ni de nuestros sentidos espirituales, por lo que al abandonar el cuerpo, durante la noche, nos hallamos tan desvalidos y sin fuerzas como un niño que acaba de nacer. Si nos fuese posible seguir la recta dirección hacia las más altas y superiores regiones del espíritu, dejando atrás la corriente de los oscuros y groseros espíritus que nos rodean aquí por todas partes, nos veríamos llegar finalmente a un bello país, esplendorosamente iluminado y cubierto de flores, todo ello realzado por un admirable panorama, hallándonos en él reunidos con las personas que más hemos deseado ver y con las cuales estamos más íntimamente unidos en espíritu, descansando en medio de inmensos placeres, que no nos dejarían sin embargo privados de la contemplación de escenas y paisajes de indescriptible encanto. Allí tendríamos plena conciencia de la vida y gozaríamos al mismo tiempo de un dulce descanso, pensando en las cosas de la vida con todo sosiego, y al llegar la mañana podríamos reintegrar el espíritu al propio cuerpo, llevando consigo renovadas fuerzas. Una de estas noches esplendorosas valdría tanto como un buen descanso para el espíritu y sería un saludable estímulo para la vida del cuerpo, pues los sentidos espirituales se abren y se ensanchan en esa elevadísima región donde moran los espíritus adelantados. He aquí el modo de librarnos de lo que constituye ahora nuestra esclavitud nocturna, pues nuestro contacto con las más elevadas regiones del espíritu llegaría de este modo a hacerse permanente, consiguiendo al fin el poder de volver a ellas en busca de nuevas fuerzas cada vez que nos viésemos asediados por las bajas corrientes espirituales que aquí nos rodean. Todo lugar donde se reúnan personas de baja mentalidad, puestos más o menos bajo la influencia de pasiones rastreras, cualquiera que sea su carácter distintivo, será siempre un foco de malas ideas, y estas ideas salen de allí formando como un verdadero riachuelo, aunque invisible, y fluyen y corren lo mismo que el agua que emana de una fuente. En las grandes ciudades, todos estos lugares insanos forman muchos miles de riachuelos de inmundos elementos espirituales, juntándose los unos con los otros, aunque nunca llegan a formar un vivo y rápido torrente, sino que más bien resultan una corriente mansa y engañosa, en la cual nos dejamos inexpertamente caer, permitiendo que dulcemente nos arrastre. Toda reunión de personas habladoras, chismosas o aficionadas al escándalo no es más, en definitiva, que una reunión de espíritus afines. Esto es lo que sucede en toda familia en la cual reinan el desorden, la malquerencia, el trato grosero o la petulancia. La alta sociedad y la que llamamos inferior en la escala social pueden de igual modo contribuir al aumento de esa inferior corriente espiritual. Los espíritus más puros no pueden vivir en esa inferior corriente espiritual sin ser por ella afectados de un modo asaz desfavorable, lo que les exige un gasto continuo de fuerzas para defenderse de ella, andando mezclados y enredados con los espíritus inferiores, que nos ciegan con su oscuridad y nos aplastan con su peso enorme. De este modo, sin embargo, podemos obtener noticia de muchos insanos deseos, de que estamos libres, engendrados en lejanos países que se extienden más allá del pueblo en que vivimos. Lo indudable es que las montañas elevadas se hallan más libres de esos espíritus bajos, siendo este un principio que está plenamente conforme con la ley de gravitación. Los bajos espíritus buscan siempre los sitios inferiores o más bajos, como todo lo que es pesado y grosero. La industria, el comercio y toda clase de manufacturas exigen, desgraciadamente, para su asiento lugares llanos y bajos, junto al mar o a orillas de un río. En la futura y más perfecta civilización, será su objetivo principal la constitución de hombres y mujeres cada vez más perfectos, así como el descubrimiento de reales y duraderos placeres. Las futuras ciudades serán construidas en sitios elevados o en las montañas, y de esta manera las bajas emanaciones, visibles e invisibles, no podrán llegar a ellas, quedándose como filtradas en lo más profundo de la tierra.
Ahora muchos de estos dañosos e invisibles elementos están junto a nosotros, nos rodean, y de ahí la necesidad en que nos vemos de formar grupos de personas que aspiren naturalmente a lo más puro, las cuales, reuniéndose con frecuencia, en la comunión de sus conversaciones y aún en la de su silencio, pueden dar origen a una corriente de más puros pensamientos e ideas. Los que participan en esta común acción ven aumentar el poder que a cada cual le es dado, lo mismo el poder corporal durante el día que el poder espiritual durante la noche, no pudiendo ser ya tan fácilmente dañados y muchas veces vencidos por las destructoras corrientes que intentan prevalecer sobre los buenos, llegando a formar de este modo una cadena de comunicación con las más altas, las más puras y más poderosas regiones del espíritu. Cuantos más seamos los que formalmente deseemos formar parte de esta comunión, más fuerte será la cadena. No podemos fácilmente hacernos una idea de esos poderes de las tinieblas que por todas partes nos rodean, como tampoco del trabajo inmenso que nos cuesta resistir a una sola de esas bajas corrientes espirituales. La corriente espiritual originada por un grupo de personas, aunque sea poco numeroso, que se hallen de perfecto acuerdo y animadas de benéficas y amorosas intenciones, es de un valor tal que no podemos formarnos una idea, pues ahí está la más poderosa de todas las fuerzas espirituales. Así es como atraemos al grupo que formamos la idea del bien, y con esta idea la fuerza de la potente y benéfica sabiduría espiritual, que viene a nosotros con el deseo formal de ayudarnos, iluminando nuestro entendimiento, fortaleciendo nuestro cuerpo, echando fuera toda enfermedad o insania, y creando nuevas ideas y nuevos planes para toda clase de negocios legítimos y honrados. No nos es posible en nuestra situación actual comprender cómo muchos de nosotros nos vemos alejados del éxito y arrojados a un inferior plano de vida, inconscientemente arrastrados y aún en parte cegados y confundidos por las bajas corrientes espirituales que nos rodean. Hemos de aceptar estas condiciones de vida como una necesidad, la cual no pueden comprender ni las inteligencias más finas y sutiles. Hemos de pensar que podemos ser absorbidos por la timidez de otros, como podemos también absorber su inercia y su falta de energía. Nuestros períodos de falta de confianza en nosotros mismos y de fatal indecisión pueden ser el resultado de la absorción de estos inferiores elementos. Nunca sabremos hasta dónde somos ciegos, ni sabremos nunca claramente cuándo un hombre o una mujer cualquiera puede sernos perjudicial o nos puede hacer algún beneficio. Lograremos, empero, la producción de un más alto poder espiritual juntándonos en concierto de las más puras intenciones, como lo es la inquisición de la verdad, la cual beneficia a los demás tanto como a nosotros mismos, ilumina nuestra inteligencia, aumenta nuestra salud física y levanta dentro de nosotros mismos una gran fuerza en virtud de la cual podremos dar final cumplimiento a los buenos propósitos, en el orden material. Todo esto se funda en que primero hemos de buscar el reino de Dios, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura en virtud de la fuerza creada en nosotros por la frecuente reunión fraternal con otros buenos espíritus, en la cual adquiriremos una especie de fuerza magnética capaz de atraer hacia nosotros todas aquellas cosas que sabemos de cierto que han de sernos beneficiosas. El nuevo mundo descubierto por Colón es una cosa insignificante comparada con los que fabricamos nosotros más allá de la puerta de nuestra casa y en los cuales inconscientemente penetramos todas las noches, contemplando con los ojos corporales, a través de las paredes de las habitaciones, las calles y los campos con todo lo más notable que de ellas conocemos, y también las casas, los bosques y las montañas, pero todo ello como sosteniéndose en el aire, llenando imaginariamente el espacio con grandes edificios, con multitudes enormes y con toda clase de impalpables copias de cuanto vemos ordinariamente en torno. Las visiones producidas por el uso del opio y de otras sustancias análogas, podemos afirmar que son verdaderamente realidades, siendo debidas a que bajo su influencia el espíritu se desprende más completamente del cuerpo. El espíritu recibe así como una fuerza artificial con los elementos que va sacando de las sustancias antes nombradas o de otras que tienen también la propiedad de producir en nosotros honda somnolencia. Ayudado por estos elementos, el espíritu puede accionar mucho mejor, y es estimulado más fuertemente a salir de sus habituales caminos mientras el cuerpo duerme, subiendo de este modo a más altas y más sublimes regiones, donde ve maravillosos espectáculos que nunca podrán realizarse en nuestra pobre tierra.
Pero el espíritu se ve de esta suerte obligado a entrar en combinación con elementos que son para él excesivamente sutiles, pues está todavía ligado al cuerpo que ha dejado atrás, y como, por esta misma razón, no puede tampoco retenerlos, no tiene más remedio el espíritu que volver al cuerpo, sin que haya aumentado su fuerza. De ahí la reacción terrible y el estado miserable en que cae el fumador de opio, apenas han cesado los efectos producidos por esta terrible droga. De esta manera, sin embargo, podemos llegar a vivir en condiciones muy semejantes a las de que gozan los espíritus más elevados en su propia región, mucho antes de que hayamos espiritualmente crecido lo bastante, siendo los elementos absorbidos por aquel medio excesivamente sutiles para ser empleados en el plano de nuestra actual existencia. Empero, el uso continuado de dichas drogas puede llegar a hacer apto nuestro espíritu para la absorción de esta clase de elementos y llegar hasta a apropiárselos de tal modo que perdure su influencia al volver el espíritu a la tierra, con la que nuestra entera organización entonces mejorará no poco. Seríamos algo así como un habitante de los dos mundos a la vez, el físico que nos rodea aquí abajo, y el espiritual, en el grado o esfera a que estamos naturalmente destinados. De este modo será precisamente la existencia futura en este nuestro planeta. Esta es la nueva Jerusalén que nos será dada aquí abajo. En el transcurso de este mundo nuestro, muchos hombres y mujeres han despertado en esta vida y han vivido en ella usando empero sus cuerpos, por los cuales han sido conocidos. Habla el apóstol Pablo de existencias que alcanzarán el tercer cielo y verán en él cosas verdaderamente inefables. Swedenborg estuvo estrechamente relacionado con ese mundo, como lo estuvieron otros muchos seres en las pasadas edades, pero fueron bastante discretos para guardar su conocimiento para ellos solos, pues nada de lo que pudiesen contar hubiera sido creído en su tiempo, y aún les hubiera podido acarrear consecuencias nada agradables. Pero el tiempo de tales ocultaciones ha pasado ya. Muchas inteligencias van despertando y son hoy capaces de entender, cuanto menos, estas verdades, haciéndose cada vez más numerosos en la Tierra los espíritus reencarnados que en otras existencias terrenales pudieron tener conocimiento siquiera parcial de estas grandes verdades, que quieren ahora hacer reconocer por los demás tan completamente como ellos las reconocieron. Los tiempos en que el materialismo pudo aplastar toda espiritual verdad están ya muy lejos, y los tiempos en que toda verdad espiritual se demostrará por sí misma, venciendo todo materialismo, han comenzado realmente. Para ello no es necesario formar muchos grupos o núcleos de personas que hagan vivir estas verdades. Por un pequeño agujero puede verse un inmenso panorama. El punto en que el buque tiene amarrado el cable para sacarlo del bajo en que encalló tiene muy pocas pulgadas, pero basta para hacer sobre el barco toda la fuerza que sea necesaria para salvarlo. Del mismo modo, las pocas personas que hoy gozan del conocimiento de que trata este vídeo tienen, sin embargo, ellas solas poder bastante para la acción que hemos descrito minuciosamente.